Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, como cada día, les saludamos en la paz de nuestro Señor Jesucristo, deseando que las bendiciones del Dios Todopoderoso puedan acompañarle a usted y su distinguida familia que decide cada día compartir con nosotros el estudio de las Sagradas Escrituras. Para hoy estaremos tocando el tema titulado Hallar fortaleza en Cristo, dentro de la continuación de la lección que iniciamos, la lección número 12, cuyo título general es El llamado a estar firmes, y el pasaje de la Biblia que estamos utilizando como fundamento durante toda la semana a memorizar. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las artimañas del diablo. Así nos dice Efesios capítulo 6, los versículos 10 y 11, texto fundamento durante toda esta semana, el llamado a estar firmes. Reiteramos en este día, hallar fortaleza en Cristo, es el tema que estaremos presentando bajo la dirección y la conducción del Espíritu Santo. Es nuestro placer en esta hora saludar al pastor Sergio Rubio, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, que el Dios Todopoderoso derrame sus ricas y abundantes bendiciones en usted y su entorno. Muchas gracias, Pastor Scroggins. Un saludo también para usted, para su esposa y también para toda su familia. Queremos saludar a toda la audiencia de Radio Amanecer en Estudio, que todos los días están ahí para compartir con nosotros estos importantes temas. Por eso queremos invitarles para que tengamos una palabra de oración. Bendito y eterno Padre, te agradecemos por este importante día y te pedimos que el Espíritu Santo pueda iluminar nuestras mentes para este estudio y que tu bendición se extienda por todos nuestros oyentes de este programa Radio Amanecer en Estudio y que todos juntos podamos estar preparados para ese gran día cuando Cristo Jesús venga a levantar su pueblo y llevarlo al reino de los cielos. Que podamos hallar fortaleza en Cristo Jesús en este día y lo rogamos en su bendito nombre. Amén. Amén. Fortaleza en Cristo es el tema para el día de hoy. Ya nosotros estamos entrando en lo que es la fase final del estudio de esta carta. El capítulo 6 es el último. La lección número 13 estará tocando parte de este capítulo 6 y luego ya en la fase final, la lección número 14, este trimestre tiene 14 lecciones. Estaremos viendo cada día de la lección número 14 a manera de repaso cada capítulo que conforman la carta a los Efesios. De manera que es importante decir que en esta parte introductoria de hallar fortaleza en Cristo, notamos cómo el apóstol Pablo termina su carta con un poderoso llamado a luchar. Hemos hablado acerca de la lucha que tenemos en esta tierra en términos espirituales. Reúne temas e ideas importantes para la carta en sentido general y comienza anunciando el tema general de la conclusión, presentando el estilo del grito de guerra de un comandante. Por eso, en Efesios 6, 11 al 20, se ilustra y se desarrolla este gran tema de lo que tiene que ver con la batalla. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y en el resto del pasaje de Efesios 6, del 11 al 20, hay una interesantísima ilustración y se desarrolla lo que es el gran tema que estamos estudiando en esta semana. Así es, Pastor Scroggins, tenemos un tema
de una importancia capital para el día de hoy, encontrar fortaleza en Cristo Jesús. Y podemos comenzar diciendo que la fortaleza en Cristo es la materia prima para que podamos encontrar la victoria sobre los poderes del mal, que tenemos que luchar contra ellos en este contexto interesante de este estudio que estamos realizando en esta semana. Y es particularmente fundamental que podamos hacer énfasis especial en ese gran grito de guerra, gran grito de batalla que nosotros los cristianos debemos proclamar para avanzar firmes en esta lucha, como usted puntualizó, Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza poderosa. Ese es el grito de guerra que debe invocar cada cristiano, porque esta es una lucha extraordinaria, una lucha peligrosa también, y necesitamos contar con la fortaleza necesaria para alcanzar la victoria. Así que Cristo es la fuente de la fortaleza. Nadie puede vencer las tentaciones de Satanás a menos que esté escondido detrás de la roca viva que es Cristo Jesús. Eso debe tenerlo claro toda persona que por lo menos tenga una idea de este conflicto, porque este es un conflicto que es entre Cristo y Satanás, como ya hemos puntualizado y como estaremos viendo también en estos conceptos. Dos conceptos básicos para encontrar la fortaleza en Cristo Jesús, que como ya hemos dicho es el punto principal para alcanzar la victoria, porque nosotros no tenemos fuerzas en sí mismo, en nosotros mismos para alcanzar esta victoria. Primero, en Mateo el capítulo 11, los versículos 28 al 30, allí encontramos el primer concepto para que nosotros podamos hallar fortaleza en Cristo. Y el texto dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que este texto presenta un concepto fundamental para poder encontrar la fuerza y vencer en este conflicto, y es venir a Cristo. Es un asunto diario que nosotros necesitamos hacer, porque este es un conflicto que no tiene tregua, no tiene ninguna parada este conflicto, día a día, hora tras hora, minuto tras minuto. Por eso nosotros tenemos que ir a recargar las baterías, recargar la fuerza en Cristo Jesús. Y esto es un asunto diario que debemos tener esa cita con nuestro comandante principal, que es Cristo Jesús, para que Él nos provea la fuerza, nos provea las estrategias para defendernos de las tentaciones que el enemigo está lanzando minuto tras minuto, día tras día, en contra de aquellos que se han puesto del lado de Cristo Jesús. Así que hay que ir a Cristo Jesús para encontrar esa fortaleza. Nunca debemos pensar que podemos luchar con nuestras propias fuerzas en este importante conflicto. Así que el otro punto importante para encontrar la fortaleza en Cristo Jesús lo hallamos en Juan el capítulo 15 y los versículos 1 al 4. Y allí dice la palabra de Dios: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Aquí están los dos conceptos ya.
si usted va a encontrar fortaleza, si va a estar armado con toda la armadura de Dios para este conflicto, necesita primero ir diariamente a Cristo Jesús y necesita permanecer constantemente en esa atmósfera. De hecho, Pastor Scrogin, el trabajo más serio que Satanás hace para derrotar a cualquiera en este conflicto es tratar de separarlo de Cristo, porque él sabe bien que el más débil en la tierra, que acude a Cristo Jesús, que busca la fuerza en Cristo Jesús, que permanece en Cristo Jesús, el enemigo no le puede hacer frente. Efectivamente. ¿Sabe que la Biblia es un tomo armonioso? Usted citó en un momento determinado, hizo una cita de los evangelios, tanto de Mateo como de Juan, y el apóstol Pablo, que es precisamente el tema que estamos estudiando, su carta a los creyentes de Éfeso. Desde que uno empieza a leer la carta, se da cuenta, el apóstol Pablo está haciendo una recomendación importante en toda su carta sobre la fuente para nosotros fortalecernos, como bien usted está puntualizando. Y hay ahí rápidamente un sinnúmero de textos bíblicos que nosotros pudiéramos citar en este momento en toda la carta. Por ejemplo, el apóstol Pablo estaba tan consciente de que la fortaleza del cristiano tiene que ver con la conexión que tiene con Cristo, que en Efesios 2:21 dice, en quien todo el edificio, entiéndase, estudiamos en un momento en que nosotros somos la iglesia, es el cuerpo de Cristo, dice, bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Efesios 4:1 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y Efesios 5:8, porque en otro tiempo ustedes estaban en tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, anden entonces como los hijos de luz. Efesios capítulo 6, verso 1 puntualiza esto. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y otra de las citas importantísimas que el apóstol Pablo cita para que nosotros podamos fortalecernos en el Señor se encuentra en Efesios 6:21, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Noten ustedes que esas expresiones que utilizamos de Efesios, todos esos textos bíblicos están diciendo, en el Señor se puede, en el Señor esto. Rogamos en el Señor y definitivamente que la fuente para fortalecer nuestra vida espiritual, como bien usted estaba señalando, tiene que ver en el Señor, en Cristo Jesús. Así es, por eso es que cuando estamos enseñando la Biblia y enseñando el Evangelio, el primer punto que necesitamos enfatizar de manera muy reiterada es que las personas puedan tener un encuentro con Cristo Jesús. Porque desde que una persona está ya en las tinieblas, es el poder de Cristo que tiene que sacarlo de las tinieblas para traerlo a la luz y mantenerlo en la luz. Por eso venir y permanecer en Cristo son dos elementos fundamentales para obtener la fortaleza suficiente para luchar en el conflicto más difícil que existe en todo el universo. Por eso nosotros siempre le llamamos a los hermanos de la iglesia y a las personas que todavía incluso no han aceptado a Cristo, para que se entreguen a Él, para que Cristo sea su norte, para que Cristo sea el alfa y la omega en su experiencia espiritual, porque allí está la fortaleza para hacerle frente a los conflictos entre el bien y el mal, y para poder obtener la victoria, que ciertamente tenemos que obtenerla, pero esa victoria es en Cristo Jesús. Así que creer en el poder de Cristo es el punto principal que el apóstol está presentando aquí para que nosotros podamos obtener la victoria. Por eso en Filipenses el capítulo 4 y el versículo 13 presenta un versículo muy conocido: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Ahí está, el apóstol siempre se mantiene en sus cartas presentando a Cristo Jesús como la fuente de la fortaleza, como la fuente de la verdad, como la fuente de la justicia, y ahí está la victoria de todos nosotros. Lucas, el capítulo 1 y el versículo 37, dice: ninguna cosa es imposible para Dios. Por eso, en este conflicto, nosotros necesitamos colocarnos detrás de Cristo Jesús, que Él vaya delante de nosotros para que podamos obtener la victoria. Por eso Cristo dijo también, Mateo 28, 18, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y yo creo, Pastor Scrogin, que este es el punto neurálgico en esta lección para poder obtener la victoria en el conflicto entre el bien y el mal, que nosotros podamos creer de manera sencilla, pero de manera implícita, que el poder no lo tenemos nosotros. De hecho, el ser humano no tiene poder espiritual en sí mismo. Su poder lo deriva de Dios. Y por eso la comunión con Dios, por eso la entrega a Cristo, por eso ese énfasis que estamos haciendo de encontrar fuerza en Cristo Jesús para obtener la victoria. Así que Pablo identifica a Cristo como la fuente de poder, comenzando con Efesios el capítulo 6 y el versículo 10, que dice que en el poder de su fuerza, en el poder de la fuerza de Cristo Jesús. Así que las fuerzas del mal reconocían y reconocen todavía el poder de Cristo. Ellos decían en la presencia de Cristo, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, estuvo un enfrentamiento muy poderoso, Pastor Scrogin, con las fuerzas del mal. Y cuando esas fuerzas chocaban, que Cristo se encontraba y ellos se encontraban también con Cristo Jesús, ellos decían: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos. Note que ellos reconocían el poder de Cristo. Has venido a destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Eso está registrado en Marcos, el capítulo 1 y el versículo 24. Y es muy importante que nosotros podamos ver que hasta las fuerzas del mal reconocían el poder de Cristo Jesús. Y ellos reconocían que Cristo tiene el poder suficiente para destruirlos. Y claro, que el Señor tiene ese propósito y va cumpliendo con su agenda hasta que llegue el momento cuando los poderes del mal serán barridos de la faz de la tierra y nunca más se volverán a ver haciéndole daño al pueblo de Dios. Así que ellos tenían esa razón, porque precisamente Jesús vino a la tierra con la encomienda de destruir las obras del diablo, como está registrado en la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 3 y el versículo 8, que dice que el diablo peca desde el principio, pero para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer, para destruir las obras del diablo. Así que ese es un texto muy poderoso y nosotros debemos tener eso, Pastor Scrogin, en la mente todo el tiempo. El poder está en Cristo, el poder está en Cristo. Él es que tiene la fuerza para destruirlo. Entonces nosotros necesitamos escondernos constantemente en Cristo Jesús nuestro Señor. Definitivamente es así. Y seguimos en esa misma dirección, señores, porque bien es cierto que el mandato de Pablo, cuando está anunciando a Cristo como activo para proveer lo que es la fuente de poder para la iglesia y de los creyentes en sentido general, es importante destacar que los miembros de la deidad están comprometidos en fortalecerlos para el combate espiritual contra el mal. Por eso nosotros decíamos en un momento determinado que esta gran batalla, este conflicto que se está llevando a cabo, es un conflicto que tiene que ver con los asuntos espirituales. De ahí que hay que entender que de igual forma con que Cristo está comprometido con su iglesia para darle fuerza para vencer en este conflicto, también podemos contar con la fuerza del Padre que pone a disposición sus propias armas, como la armadura de Dios, estudiada ya en un momento determinado, y anteriormente el apóstol Pablo indicó que el Espíritu Santo está activo en lo que es el fortalecimiento de todos los creyentes, y esto se manifiesta
sencillamente con un ejercicio muy importante que todos hacemos: orar para que Dios dé, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. De manera que en este comentario pues estamos destacando el poder de Cristo en el creyente para vencer. El Padre otorga la armadura para que podamos colocarnos esa armadura espiritual para vencer, y el poder del Espíritu Santo que opera en el interior del ser humano. De manera que aquí el Espíritu Santo, quien entrega la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y además, importante destacar esto, los creyentes deben orar en el Espíritu en todo tiempo, como lo puntualiza Efesios 6:18, y Pablo desea que todos los oyentes entiendan que el Dios triuno está plenamente comprometido en pertrecharlos para luchar contra esos poderes malignos que operan. Bien entendemos, como dice Efesios 6, poderes espirituales que operan, y que nosotros, con la armadura de Dios, la presencia del Espíritu Santo y nuestra confianza en Cristo, podemos vencer. Así es, la iglesia necesita tener siempre en mente que no tiene poder en sí misma para enfrentarse con los poderes del mal, y que su poder deriva directamente de Dios. Por eso en Efesios, el capítulo 1 y los versículos 19 al 22, ahí presenta la supereminencia del poder de Dios que nos lo comparte con nosotros para que podamos vencer. Y aquí la fe es un elemento fundamental, pastor, como ya lo hemos señalado, y como lo señala el apóstol Pablo en el capítulo 6 también, los versículos 10 al 20, que tomar el escudo de la fe, porque aquí esto es un asunto que es una guerra espiritual, que no es una guerra convencional como la que nosotros estamos impuestos a leer en los periódicos, incluso ver a algunas personas las batallas convencionales del mundo. Esta es una batalla extraordinaria, una batalla superior a las que se presentan aquí en la tierra entre los ejércitos, porque este es un ejército especial, el que está luchando en contra de los poderes del mal, el ejército de Cristo Jesús, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Los ángeles que no cayeron están involucrados para que el pueblo de Dios pueda obtener la victoria. Y entonces esa superioridad de la fuerza de Dios, que Él está dispuesto a compartirla con su pueblo, nosotros ahora debemos creer por fe que tenemos esa fuerza en nuestro favor, pastor, porque una persona pobre puede tener un tesoro guardado, pero si la persona no cree que el tesoro está allí, no lo va a usar. Lo mismo nos pasa a nosotros. Tenemos la fuerza a nuestro alcance, y porque Dios la ha puesto a nuestro alcance, pero ahora debemos creer de manera muy sencilla y de manera muy precisa también que esa supereminencia del poder de Dios está a nuestro favor, y por eso diariamente necesitamos estar orando a Dios, como usted puntualizó, pastor, que de hecho la oración en las casas está siendo un ave en extinción en muchos hogares cristianos, pastor. Están orando muy poco, y por eso en la casa donde no se ora, el enemigo va tomando su lugar allí dentro y comienza a separar a las personas, a separar el hombre de la mujer, y comienza también a presentar tentaciones para que ellos comiencen a discutir y a hacer cosas indebidas, y para tumbar ese matrimonio, tumbar toda la familia, porque recuerden que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y las personas que le encuentran para devorar son aquellas que se descuidan de buscar el poder que Dios le ha puesto a su favor. Definitivamente es así, pastor. Cuando le escucho hablar en esos términos, me pongo a pensar que hay tantas personas en el mundo que son débiles espiritualmente porque han descuidado un ejercicio tan importante como es la oración. De manera que si existe en la actualidad un tiempo donde hay necesidad de fe, que en un momento determinado usted le estaba mencionando,
no esa fe que se ha hecho común entre la gente, yo creo y tengo fe de que ese proceso o ese proyecto se va a dar, ¿no? Es una fe que tiene que ver con la inclusión de Jesús en el proyecto del ser humano, creer que Dios está presente, Jesús es nuestro guía y que el Espíritu Santo nos ilumina con su Santo Espíritu. Es así. Los que están velando en oración y escudriñando diariamente las Escrituras con el ferviente deseo de conocer y hacer la voluntad de Dios, señores, no serán extraviados por ninguno de los engaños de Satanás, y en la medida en que nosotros sencillamente nos relacionamos con el Señor y a través de la oración desarrollando la fe, somos más que vencedores. Me preocupa, pastor, porque veo a muchas personas, incluyendo cristianos, que se mantienen como muy angustiados y muy preocupados por las situaciones que pasan alrededor y andan buscando incluso soluciones por ellos mismos, cuando tienen la oportunidad de confiar en lo que Dios puede hacer y aferrarse de ese poder que Dios tiene, y entonces dejar los temores atrás, porque nosotros vivimos en un mundo de temor, en un mundo de preocupación, y ciertamente que hay razones fuertes para la gente preocuparse, pero que nosotros, las personas que hemos confiado en Cristo Jesús, debemos descansar en Él, y por eso Él nos está llamando para que descansemos en Cristo Jesús, que llevemos su yugo y podamos confiar en su poder. En Efesios 2, 4 al 6, nos hizo sentar al resucitarnos en los lugares celestiales. Así que Jesucristo, cuando toma a su pueblo, lo levanta y ya lo hace sentar en los lugares celestiales, y nosotros necesitamos tener esa confianza y estar descansando en Cristo Jesús, de manera que sintamos su poder, que estemos como estaba Eliseo, pastor, cuando estaba rodeado por los enemigos y que su criado estaba muy preocupado y angustiado, y Eliseo oró para que su mente sea abierta y él pueda ver que son más los que están con nosotros que los que están en contra. Y yo creo que esa confianza, esa serenidad debe estar en el corazón de cada persona que ha confiado en Cristo Jesús. En Efesios 3, 6, el sentarnos, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea que Dios coloca el poder en nuestras vidas para que luchemos con ese poder y avancemos las trincheras del enemigo aquí en esta tierra y seamos más que vencedores. Como dice el 3:17 también, que Cristo habita por fe en nuestros corazones. Así que estando en Cristo es estar en su poder y es entonces ser más que vencedores en los conflictos que tenemos que enfrentar con el poder del enemigo. Definitivamente es así. Señores, finalizamos nuestra lección en el día de hoy recordando que hay una urgente necesidad de separarnos de las cosas de este mundo si deseamos estar unidos al Señor y permanecer en Él. Nuestra fortaleza y nuestra prosperidad consiste en que estemos conectados con el Señor, elegidos y aceptados por Él, y es así como podemos fortalecernos en esta gran batalla que tenemos contra las fuerzas del mal. Vamos a orar. Señor, en esta hora nos dirigimos a ti para agradecer tus bondades. Gracias, muchísimas gracias por el estudio de tu palabra, y ayúdanos a mantener presente siempre esa gran verdad, que el Dios triuno está de nuestra parte para vencer en este mundo contra las fuerzas del mal. Favores que pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.